Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a hablar de la voz pasiva, the passive voice, y en concreto vamos a hablar de su forma y de su uso, así que no desconectéis. Bien, vamos a comenzar por la pasiva más sencillita, aquella que parte de una oración activa que tiene el siguiente formato: sujeto más verbo más objeto. Esta oración va a estar en activa, ¿de acuerdo? Y para crear su forma pasiva vamos a seguir los siguientes pasos. Los vamos a recordar con una regla mnemotécnica, si queréis. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos que nosotros tenemos en esa oración que está en activa. Lo voy a poner con otro color para que veáis los elementos que son. Nosotros tenemos que identificar, por un lado, cuál es el sujeto y hasta dónde llega el sujeto, y esto algunas veces es un poco complicado y puede llevar a que hagáis la pasiva de manera incorrecta. No solamente el sujeto tiene que ser un nombre propio o un pronombre persona sujeto, pueden ser muchísimas más, el sujeto puede ser muchísimo más complejo. Así que lo primero que debemos de hacer es identificarlo, saber hasta dónde llega y en función de eso, pues posteriormente hacer el cambio que vamos a ver más adelante. Bien, lo segundo que tenemos que hacer dentro de esta identificación es identificar el verbo. Y también tenemos que saber, al igual que lo hacíamos con el sujeto, saber cuál es el objeto y hasta dónde llega el objeto. Pero hay un cuarto elemento, que debemos de saber identificar, y es saber cuál es el tiempo verbal en el que está ese verbo, ¿de acuerdo? Esa sería la primera parte, el primer paso que nosotros, de las instrucciones que nosotros tendríamos que seguir para poder hacer una pasiva de una manera correcta. El segundo paso tendría que ser, por ponerlo de alguna manera, tendría que ser cruzar los elementos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cruzar? Nosotros vamos a poner el objeto en esta posición, ¿de acuerdo? De momento lo podemos llamar objeto, ¿de acuerdo? Aunque en realidad su nombre dentro de esta estructura pasiva sería sujeto paciente, ¿de acuerdo? Pero vamos a ponerlo por el momento de esta manera. Lo segundo que vamos a mover es el sujeto hacia esta posición. Posteriormente vamos también a bajar aquí el verbo, ¿de acuerdo? Bien, el tercer paso que nosotros vamos a hacer dentro de esta regla va a ser el de introducir o insertar. ¿Y qué es lo que vamos a insertar? Vamos a insertar algo nuevo, algo que no estaba anteriormente en la oración que teníamos en forma activa. Y lo que vamos a insertar son dos cosas. Vamos a insertar por aquí el verbo be y por aquí la preposición by, que ya veréis que en algunos casos no se va a mencionar. Esto lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Cuando estemos hablando de los usos. Bien, este sería el tercer paso. Ya hemos visto. Lo primero, identificar los elementos, sujeto, verbo, objeto y también tiempo verbal. El segundo paso, cruzar elementos. Y el tercer paso, introducir estas dos palabras, el verbo be y la preposición by. El cuarto paso que nosotros tendríamos que introducir sería el de modificar, ¿de acuerdo? Sería el de modificar. Fijaros, se nos queda la siguiente palabra, y theme, ¿ok? Bien, ¿y qué es lo que nosotros vamos a modificar? Nosotros vamos a modificar lo siguiente, vamos a modificar el verbo be y nosotros también vamos a modificar el verbo que teníamos, el verbo principal que teníamos en la forma activa, ¿de acuerdo? ¿Qué modificación le vamos a hacer al verbo be? El verbo be lo vamos a modificar, vamos a poner también otro color, vamos a ponerlo en el tiempo verbal en el que estaba el verbo principal de la oración en activa, ¿de acuerdo? Con lo cual, este tiempo verbal ahora ya no estará en el verbo principal, sino que se le va a aplicar al verbo be, ¿de acuerdo? Es decir, si esto fuese presente simple, el be estaría en presente simple. Si esto fuera presente continuo, el be estaría en presente continuo, y así con una gran variedad de tiempos verbales que pueden aparecer en la que podemos transformar la pasiva. Algunos suenan más raros que otros, pero pueden haber una gran cantidad de tiempos verbales. Bien, también tenemos que modificar el verbo que nosotros teníamos arriba. ¿En qué forma vamos a poner el verbo? Lo vamos a poner en participio. No os preocupéis que esta fórmula después la vamos a ver con un ejemplo, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos nosotros creada nuestra estructura pasiva.
Vamos a ver un ejemplo en el siguiente corte para que veáis cómo se aplica de una manera totalmente clara este tipo de movimientos y este tipo de cambios que hemos hecho a la hora de transformar de una oración inactiva a pasiva. Una oración con un objeto que es el tipo de pasiva más básica que nos podemos encontrar. Bien, como habéis dejado en la pantalla el esquema que hemos diseñado anteriormente para que veáis cómo se va a plasmar esto en una oración real, ¿de acuerdo? Bien, vamos a buscar una oración con este formato que era el primer tipo de pasiva, la pasiva con un objeto. Por ejemplo, nosotros podríamos escribir la oración John eats potatoes. Esta oración estaría en forma activa. Vamos a empezar a utilizar este mecanismo, esta lista de instrucciones que hemos escrito anteriormente. Lo primero que tendremos que hacer sería identificar cuáles son los elementos de la oración. El primer elemento, voy a cambiar de color, el primer elemento yo sé que es John, el segundo elemento yo sé que es el verbo eat y también sé que este verbo por esta terminación y también porque lo he estudiado con anterioridad, es un verbo que está en tiempo presente simple. ¿Ok? Finalmente, sé que el objeto de esta oración es potatoes, con lo cual se ciñe perfectamente a este tipo de formato, que es el que hemos dicho que necesitamos para hacer el primer tipo de pasiva, que es la pasiva con un objeto, ¿de acuerdo? Bien, el segundo paso que nosotros tendríamos que hacer sería cruzar los elementos. Yo me llevaría potatoes a esta posición, me llevaría John a esta posición y también me llevaría, lo voy a poner por aquí, me llevaría el verbo eat a esta posición. ¿Ok? ¿Bien? Hasta ahí fácil. Bien, el siguiente paso sería el de introducir. Vamos a introducir las dos palabras que hemos dicho anteriormente. Vamos a introducir el verbo be por aquí y vamos a introducir también la preposición by. Esto de momento lo vamos a hacer así, pero conforme vayamos cogiendo más práctica ya nos saldrá y lo haremos de una manera totalmente automática. Pero de momento lo podemos pensar así. Bien, tenemos ya el objeto que lo hemos puesto como sujeto paciente de la oración pasiva, el verbo be, el verbo eat, la preposición by y el objeto, el agente, lo que se llama complemento agente, toda esta parte se llama complemento agente, la palabra John, ¿ok? Bien, el último paso, lo único que nos quedaría hacer ya para construir nuestra oración pasiva de un objeto, sería el de modificar. Y como hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos que modificar el verbo be en el tiempo verbal en el que estaba el verbo de la oración principal, en este caso el presente simple, pero es muy importante que esté en consonancia con el sujeto que tenemos aquí. Con lo cual, si esto es plural, el verbo be tendrá que estar en presente en su forma de plural. Y ya sabemos cuál es esa forma, que es la forma... Muy bien, are. Potatoes are. El otro cambio que nosotros tenemos que hacer es transformar este verbo en su formato, en su forma participio. Con lo cual, como sabemos que es un verbo irregular, sabemos que el participio del verbo eat es eaten. ¿Ok? Pues ya está. Ya tendríamos nuestra oración pasiva creada. Potatoes are eaten by John. Esta sería la pasiva con un objeto. Bien, chicas y chicos, eso es todo por hoy. Espero que a partir de aquí sepáis hacer una pasiva de un objeto en afirmativa con total seguridad y con total fiabilidad. En los tutoriales que vienen vamos a mantener este mismo tipo de pasiva, vamos a seguir hablando de la pasiva de un objeto, pero veremos también cómo se hacen pasivas de un objeto en negativa y en interrogativa. Así que no os despistéis, ya sabéis, nos vemos en un blip.